Hello friends, mi nombre es Mariana y el día de hoy les voy a hablar sobre un tema un poco complicadillo, sobre preguntas que me hacen frecuentemente porque, como he expresado en otras ocasiones, yo estudio la licenciatura en lenguas con énfasis en la traducción del inglés. Ese es el nombre completo de mi carrera. En este video les voy a hablar sobre la licenciatura en lenguas extranjeras, la licenciatura en idiomas y la licenciatura en lenguas modernas, que creo que son tres licenciaturas que se suelen confundir, que si son las mismas con diferente nombre, que si son súper diferentes, cuál vas a elegir para lo cual te quieres dedicar. También les voy a hablar sobre el perfil de egreso o las salidas profesionales de estas tres carreras. Antes de comenzar con todo esto, quiero aclarar que esto puede variar de universidad a universidad. Yo he visto personas que dicen que en su ciudad la licenciatura en lenguas extranjeras no implica nada de docencia, absolutamente nada. En mi ciudad, en mi universidad, la licenciatura en lenguas extranjeras, que es la que yo estoy estudiando, sí implica docencia. Esto no está escrito en piedra, no es como que una ley. No sé por qué esta cuestión, pero no va a ser el mismo caso para todos. En mi opinión, estas carreras son casi lo mismo. Varía una que otra cosa, pero al final las salidas profesionales son bastante similares. Así que no te preocupes si tú te quieres dedicar a la traducción y en tu ciudad no está la licenciatura en lenguas extranjeras o no está la licenciatura en idiomas. No te preocupes, ¿ok? Otra cosa que me preguntan es que si yo me quiero dedicar a la traducción, ¿no es mejor que yo estudie una licenciatura en traducción? Pero por supuesto que sí. O sea, si tienes la posibilidad, si en tu ciudad está la licenciatura en traducción y te quieres dedicar a la traducción, estudia esa licenciatura. Si yo quisiera estudiar la licenciatura en traducción, tendría que hacer un viaje de 2 horas aproximadamente de mi ciudad a la escuela en la cual sí hay esa licenciatura. Poniendo todo eso de lado, ya comencemos. Voy a estar leyendo porque claramente no me sé toda la información de memoria. Comenzaremos con mi licenciatura, que es la licenciatura en lenguas extranjeras. Esta carrera brinda conocimientos en los aspectos lingüísticos, gramaticales y fonológicos. Llevamos materias como sintaxis, fonética, fonología, morfología, etcétera, que nos ayudan a expresarnos mejor en una lengua meta, que sería una lengua extranjera. Así que se podría decir que aprendemos las normas gramaticales que ordenan el uso de las lenguas y la organización de las palabras dentro de un contexto. Y las normas fonéticas y fonológicas se refieren a la correcta pronunciación de las palabras. El egresado de esta licenciatura es un profesionista crítico, reflexivo, creativo y ético. Cuenta con habilidades, conocimientos pedagógicos, lingüísticos, tecnológicos y actitudes que le permiten desempeñarse como docente en la lengua inglesa o francesa, o sea el caso, inserte aquí lengua que está disponible en su universidad. Como yo he mencionado, en mi universidad solo está lengua inglesa y lengua francesa. Genera ambientes de aprendizaje que respondan a las necesidades de sus estudiantes en diferentes niveles y contextos. Además, se comunica de manera efectiva y profesional en español, en inglés o en francés o en una lengua extranjera. Yo sé que en la UNAM tienen idiomas como alemán, italiano, portugués, pero esto depende de cada universidad. Y promueve el respeto a la multiculturalidad, que esto es muy importante. Lo principal de esta licenciatura es manejar las 4 habilidades en una lengua extranjera: la expresión oral, la expresión escrita, la comprensión oral y la comprensión escrita. Prácticamente poder hablar, poder escuchar, poder escribir. La licenciatura en lenguas extranjeras se divide en traducción y docencia. Obviamente no es tan forzoso que si te vas a la docencia no te puedes dedicar a la traducción y viceversa. Puedes construir tus materias como tú gustes. Si quieres mezclar docencia y traducción, claro que se puede. Las salidas profesionales creo que son bastante claras. Puedes ser docente de primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, de los niveles que tú quieras. Puedes dar clases particulares. No solo me refiero a que puedas dar clases de lengua extranjera, ya sea de inglés o de francés, sino que también puedes ser docente del español. Como hablantes nativos del español, podemos dar clases de español a extranjeros, pero claro, para esto tienes que también aprender cómo enseñar el español, porque no es solo como que sé español, soy nativo, ahora voy a enseñar español. No. También tienes que aprender a enseñar tu lengua. Y también algo que no se menciona mucho es puedes dar clases de alguna lengua dentro de una empresa, también en embajadas nacionales o internacionales. Del lado de la traducción creo yo que hay muchas ramas, pero también hay que tomar en cuenta que no hay mucho trabajo de traducción. Hay muchos tipos de traducción. Tenemos la traducción legal, que son todos los documentos oficiales, ya sea actas de nacimiento, actas de divorcio, actas de matrimonio. Hay veces en las cuales esos documentos se tienen que traducir y claro, se le llama traducción legal porque es una traducción de un documento oficial, así que no cualquiera puede hacer este tipo de traducciones. Está la traducción audiovisual, que es algo que últimamente me llama mucho la atención, que es todo lo que vemos en películas y series y todo eso. Dentro de esto entra el subtitulaje. Muchas personas creen que traducir y escribir el subtítulo
y no, es más complicado de eso. Hay muchas convenciones dentro del subtitulaje y también tenemos el doblaje, que esto ya no es un tanto trabajo de traducción a menos que tú seas el que lo traduzca y luego lo dobles, pero también hay que tomar en cuenta que para doblaje también se tienen que tomar unos cursos porque no es como que cualquier persona nazca con la habilidad de doblar. También tenemos la traducción literaria, que esto sería todos los textos literarios, libros, poemas, que eso es un poco más complicado. Traducción de guiones también. No es lo mismo traducir un guión y un subtítulo, no es exactamente una transcripción. La traducción científica, que serían todos los artículos científicos. Traducción periodística, toda la cuestión de las noticias. También existe pues la traducción de videojuegos y muchos otros tipos de traducción. También existe la interpretación simultánea, que es todos esos eventos que a veces vemos en la tele, que tenemos a una persona sobreponiendo la traducción. Y también, claro, existe la traducción de los documentales. Y también hay que saber que existe la traducción directa y la traducción inversa. La traducción directa es la traducción que tú haces de una lengua extranjera a tu lengua materna. Y la inversa sería lo contrario, de tu lengua materna a una lengua extranjera. La inversa no se recomienda tanto porque como no somos hablantes nativos de la lengua extranjera, no le podemos dar la misma naturalidad que sí podríamos hacer en nuestra lengua. Y por ejemplo, yo puedo entender un texto en inglés y lo puedo trasladar al español y darle mucha naturalidad, hacer que suene como si sí hubiera sido escrito en español originalmente, pero no sería para mí tan fácil hacer lo contrario, es decir, tomar un texto en español y trasladarlo al inglés y que un nativo lo entienda a la perfección, que diga esto suena súper natural. Y traducciones especializadas en general. No es como que solo estudias un tipo de traducción, no, hay muchísimos tipos de traducción, cada uno con sus convenciones, con algunas habilidades específicas. Ahora, en cuanto a la licenciatura en lenguas modernas, el egresado podrá desempeñarse tanto en el área empresarial, impartiendo capacitación en el idioma de inglés, francés, etc., en la realización de traducciones de documentos comerciales, ofreciendo clases de idiomas en centros educativos, ya sea en escuelas de educación básica, media superior o en institutos, etc. En esta licenciatura nos encontramos con que también el perfil del egresado cuenta con manejar las 4 habilidades ya mencionadas en la lengua extranjera. En esta se diferencia con que el egresado conoce la terminología utilizada en el área turística, tanto en español como en lenguas extranjeras. Pero también aplica nuevas tecnologías en el diseño de material didáctico, puede analizar críticamente las diferentes corrientes lingüísticas y su aportación a la lingüística aplicada. Si en estas licenciaturas no se lleva un inglés turístico, como es el que a veces nos enseñan en las escuelas, que es como nada más para sobrevivir, en estas licenciaturas se trata de acercarnos demasiado a un nivel nativo, a poder expresarnos con mucha naturalidad. Como ven, en la licenciatura en lenguas modernas no se basa tanto en lo fonético, fonológico, morfológico, todas esas reglas. Por último, tenemos la licenciatura en idiomas. Las personas que cursan la carrera en idiomas son profesionistas que conocen y dominan los aspectos que rodean alguna lengua de otra parte del mundo. Además, que tienen el perfil para entender correctamente la cultura del país y así utilizarla a su favor para desarrollar algún objetivo específico. Esta licenciatura en idiomas es muy parecida a la licenciatura en lenguas extranjeras, que también puede ejercer en la industria turística, en la traducción, en la docencia. Pero algo que se diferencia es que puede ejercer como tipo negocios internacionales en centros de investigación de idiomas. Por ejemplo, aquí tengo otro perfil del egresado en otra universidad. El perfil del egresado va a cambiar de universidad a universidad. Así que siempre les voy a recomendar más que busquen qué universidad les conviene a ustedes y cómo es que se estructura la licenciatura de su interés en dicha universidad. Esta dice que la licenciatura en idiomas tiene como objetivo formar profesionales con elevada preparación académica en los idiomas inglés y francés, etc., dispuestos a contribuir dentro y fuera de los organismos gubernamentales o empresariales, además de las diversas áreas tales como lingüística, interpretación simultánea y consecutiva, traducción técnica con base en la terminología de negocios, traducción literaria y en la enseñanza de los idiomas extranjeros. Esta licenciatura se basa más en los negocios, pero también lleva lo que nosotros llevamos en lenguas extranjeras, que es la docencia y la traducción. Esa es toda la información que tengo para ustedes el día de hoy. Como ven, son licenciaturas que no son excluyentes entre sí. No porque estudies la licenciatura en lenguas extranjeras quiere decir que no te puedes dedicar a lo que un licenciado en idiomas se dedica. Yo no entiendo por qué existe este afán de decir, no, es que tú eres licenciado en lenguas y tú eres licenciado en idiomas y tú eres licenciado en lenguas modernas, porque son licenciaturas que al final son como hermanos, se parecen en muchas cosas, pero sí, claro, cada una tiene su cosita diferente, así que en este caso ya es cuestión de que ustedes vean qué universidad les conviene más, qué licenciatura les conviene más, porque también hay que tener en cuenta que estudiar una licenciatura implica muchos privilegios, porque tenemos que costear bastantes cosas y si tú no tienes la oportunidad de estudiar en una universidad privada la licenciatura que sea, por ejemplo, idiomas, y está en una universidad pública la licenciatura en lenguas modernas, pues es más comprensible que sea para ti posible estudiar en una universidad pública, aunque tú quieras estudiar
idiomas, o sea, no se compliquen tanto. Todo lo que tenga que ver con un idioma extranjero nos podemos dedicar a ello, pero claro, la traducción implica muchísimas más cosas. No quiero decir que la docencia no, pero pues hay muchísimos tipos de traducción. No sé si lo estoy diciendo porque es a lo que yo me quiero dedicar y veo que es muy complicado a veces, pero sí. Espero toda esta información haya sido muy digerible para ustedes, que les sea de mucha ayuda. Podemos hacer un video de preguntas, así que si tienen dudas, déjenmelas en los comentarios para así seguir resolviendo dudas sobre estas licenciaturas. Ya saben que como siempre agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta esta parte del video. No olviden darle like si les ha gustado, si no siéntanse libres de darles like. No olviden suscribirse para no perderse ninguno de mis videos y nos vemos en el próximo. Bye.